Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 6 de mayo, luego de la apertura europea. Y a estas horas podemos confirmar el hecho de que el día de ayer tuvimos una trampa alcista y ahora se ha dado la vuelta totalmente. Esta vela que se acaba de conformar se denomina envolvente y en este caso, como es hacia abajo, se llama envolvente bajista. Las envolventes bajistas son velas una a continuación de la otra, en donde justamente el cierre de la segunda finaliza por debajo del inicio de la primera. Es decir, normalmente los mínimos tienden a respetarse y si se van a perder, se pierde velas después. Ese es un proceso natural del mercado. Este tipo de velas, una a continuación de la otra, en donde ese cierre se da muy por debajo de la apertura. Fíjense, la apertura del día miércoles se dio en los 37.700 y el día de hoy, el día de ayer, mejor dicho, se cerró en los 36.527. Se perdió el mínimo de la apertura del día anterior en una vela bastante fuerte. Además, esa misma vela no vino sola. Esa vela vino con el día anterior, había roto esta directriz tan importante para el precio y nos estaba precisamente de la mano con las noticias de que la Reserva Federal no subiría las tasas de interés por encima de 50 puntos básicos en ningún momento porque lo descartaban totalmente y que la reducción de balance ya no iba a ser por 96 mil millones de dólares al mes, sino solamente la mitad, 49 mil millones de dólares. Eso fue bastante positivo y generó un cierre de posiciones en corto, de manera de que el precio automáticamente tiene que subir y al mismo tiempo varias posiciones al alza, estimulando el precio a tener esta ruptura. Ahora, ¿qué nos encontramos el día de ayer? Justo con la apertura del mercado de Wall Street comenzamos a ver caídas bastante significativas. Ya lo vamos a ver en un gráfico más pequeño. Y el hecho de no solamente tener esta estructura de envolvente bajista, sino haber roto este soporte tan importante que habíamos estado viendo, que ya tenía dos toques y que prácticamente se había respetado previo a la reunión del FONC, podemos considerar que el precio realmente apenas está comenzando una tendencia bajista. Ahora bien, ¿cuál sería entonces el mejor momento para aprovechar? ¿Y cuál sería el objetivo técnico que podría ir a perseguir? Pues bueno, si esta es el área de consolidación real que ha tenido el precio, primero que todo podemos especular cuál es la caída que va a tener. Y estaríamos hablando de ir a buscar los 27.400 dólares, por debajo de los mínimos alcanzados durante la corrección de mayo del año pasado. Claro está, en ese proceso puede pasar un poco de tiempo y no significa que lo vaya a hacer de manera violenta el día de hoy, pero hay bastantes evidencias que podemos estar revisando para poder poner las cartas sobre la mesa. Voy a explicarles cada una de ellas y quiero mostrarles exactamente qué fue lo que pasó ayer y qué es lo que está pasando hoy. Primero que todo, en el gráfico de una hora nos podemos dar cuenta de cuál fue el movimiento exactamente que se tuvo el día de ayer desde la última vez que estuve transmitiendo con ustedes. Nos encontramos precisamente en esta vela, en este punto de los 39.700 dólares durante lo que era la jornada asiática y les había estado comentando lo que fueron las noticias del día. Ahora bien, la caída comienza justo en esta primera vela, que es la apertura de Wall Street, y esta es la primera hora luego de la apertura de Wall Street. Yo termino de salir de mi posición en los 38.700 dólares, pensando muy ingenuamente que simplemente estaría dejando pasar la posición para ese rebote alcista tan bueno que yo estaba especulando, pero simplemente no me fié por los mismos motivos que yo le comenté el día de ayer, que el VIX se dio la vuelta totalmente y ya estaba precisamente dándome todas las pistas de que venía una corrección más fuerte, igual el de XY. Ya se lo voy a mostrar. Lo importante es que vean la hora. Eran justamente las 9, horario 5 UTC, y las 8, las dos primeras velas. Y luego fue que se desencadenaron las caídas más fuertes. ¿A qué me refiero específicamente? Luego vamos a continuar con este análisis del precio. Pero vamos a ver lo que estaba haciendo el VIX. Si se dan cuenta, esta vela
fue la de la apertura de Wall Street. Y ya para la segunda, antes de que el precio terminara de desencadenar esas caídas tan fuertes, al recuperar nuevamente la directriz que yo les estaba comentando, que ya la daba por perdida, porque justamente aquí en esta se dio la reunión con la Reserva Federal y se separó el precio de la cotización del VIX tanto, ya la di por perdida y no podía recuperarse. Y el hecho de verla hoy, que en vez de seguir los vendedores, los compradores atrapados del VIX y ver cómo el VIX seguía cayendo, recuerdo les había comentado el punto del 23.8, que este era el precio que yo especulaba que el VIX iba a alcanzar y que iba precisamente a continuar el movimiento alcista, pero estoy viendo entonces con la apertura de Wall Street que se recupera nuevamente esa directriz. Pues si este es el indicador que me dice a mí que las manos fuertes se están cubriendo frente a las caídas y veo que lo están comprando masivamente, no es para sostener una posición alcista. Esa fue exactamente la motivación que me llevó a mí a salir corriendo, pero pensaba yo que iba a simplemente retestearla y seguir cayendo y en ese proceso iba a encontrar un mejor precio. Nunca me imaginé, porque hubiera aprovechado de abrir una posición en corto, de que las caídas iban a ser tan significativas para el día de hoy. Y es que este movimiento no se dio solo. También podemos ver que justamente mientras estoy comentándoles que estaba viendo la volatilidad del índice de volatilidad del S&P 500, también estoy viendo que el DJI hizo lo mismo. El día de ayer les estaba mostrando este mismo gráfico, les estaba diciendo que luego de esta vela tan confirmatoria de la cita de la Reserva Federal, la probabilidad más alta era continuar las caídas. Y esta vela fue 2 horas previa a la apertura de Wall Street y ya incluso en este punto ya yo estaba un poco atento a lo que estaba ocurriendo. Y de simplemente ver ya en esta vela, que fueron las siguientes, que nunca estuvo retrocediendo, sino ya esta fue la apertura y en esta vela fue que yo me termino de salir. Voy a ponerlo más de cerca. Esta pequeña vela ya yo me comienzo a salir porque va de la mano con lo que estoy viendo en la volatilidad y estoy viendo que se está rompiendo lo que es la estructura que tenía. Está justamente luchando con los máximos anteriores y me pareció que la probabilidad más alta era la de seguir subiendo. Y en efecto así fue. Es más, podemos entonces ver cuál es la relación inversa que tiene tanto el DJI como el VIX. Cuando estos suben es para salir corriendo o para abrir posiciones de cobertura, porque realmente fue un indicador bastante fiable. Entonces, teniendo eso en mente, podemos intentar especular qué es lo que va a hacer el VIX y el DXY para prever la acción del precio de Bitcoin. Y podemos ver que está intentando luchar justamente en este momento, mientras tengo esta grabación, contra los máximos que se han estado viendo recientemente en el punto 103.8. Ahora bien, es un precio demasiado alto y tengo que irme al gráfico mensual para encontrar cuándo antes habíamos estado tan altos en el VIX. Quiero que se den cuenta, estamos luchando contra una resistencia que solamente se dio con la volatilidad del COVID y antes de eso, la última vez que se vio fue en noviembre del 2016 y precisamente a partir de aquí hubo una nueva expansión cuantitativa y el dólar comenzó a caer con fuerza. Pero son puntos de resistencia fuerte y por lo que me lleva a pensar a mí que como esto es un gráfico mensual, no es fácil que lo rompa al alza. Claro, en el pasado ya hemos estado muy por encima de este punto. Es más, prácticamente de perder esta misma zona, prácticamente la próxima resistencia importante la viene a encontrar en el 109. Y sería una corrección bastante significativa si sigue manteniendo esa relación con Bitcoin y con las criptomonedas. Es cuestión de estar bastante atento que no se vaya a disparar por encima del 104 y que se consolide ahí en un gráfico de diario. Porque de hacerlo, muy probablemente incluso para cuando ya lo esté haciendo, las correcciones en el precio de Bitcoin pueden ser bastante fuertes. Ahora bien, lo mismo ocurre con el DXY. Estamos en resistencias importantes y las resistencias pues se supone que van a generar un rechazo y que a partir de ahí no es tan fácil que el precio tanto del DJI como del VIX siga subiendo. Fíjense, vamos a mostrarlo. Aquí está. El VIX actualmente en el mensual se encuentra en un punto en el 31.919, que fue en donde cerró. Ese es un punto que solamente se ha tocado en pocas veces a nivel en el gráfico mensual. Fíjense en febrero del 2018, que fue un año de correcciones bastante profundas. Podemos ver también lo que fue en agosto del 2015,
Y con la crisis del COVID, si se dan cuenta, sí se marcó un movimiento al alza, tanto en febrero cuando comienza a expandirse el COVID por el mundo y en marzo cuando precisamente los mercados colapsan totalmente, para ya luego en abril ver que comienza a caer. Pero esos son puntos bastante altos. A partir de eso, dense cuenta que no es normal. Pasan años en donde nunca se llega a alcanzar el punto 31.20, donde está actualmente, y es porque la volatilidad me está indicando a mí que todo el mercado se está cubriendo frente a un escenario de caídas. Ahora, el mercado no cae cuando estás cubierto, y eso mismo lo pudimos comprobar hoy. El día de ayer se cayó porque todo el mundo había dejado de cubrirse, porque todos habían vendido volatilidad. Vamos a ponerlo en el gráfico diario para que se entienda de lo que estoy diciendo. El día de ayer se vende volatilidad, se pierde esta directriz que se había estado construyendo y me indica a mí que el movimiento alcista es el más probable, porque debe buscar esta línea de soporte. Y justamente yo especulaba que al menos en el muy corto plazo buscaríamos el 23.9, pensando que si el VIX sigue cayendo, obviamente pues el Bitcoin va a subir. Y justamente vemos una misma envolvente alcista, esta sí es una envolvente alcista, la de Bitcoin es bajista, que me está indicando nuevamente montarse por encima de la directriz peligrosa, y precisamente va de la mano una super caída de tanto de criptomonedas como de todo el mercado en general con este movimiento. Obviamente yo tenía la expectativa de que Bitcoin subiera, pero simplemente logré asumir pérdidas a tiempo, y es porque me la paso observando detenidamente ese par de indicadores, tanto el DXY como el VIX, que me llaman la atención a la hora de cuándo es realmente que viene el peligro o las verdaderas oportunidades. Perder nuevamente el punto 30 y lateralizar en esa parte puede ser bastante positivo, pero no puedo yo comenzar a descartar que deba redibujar nuevamente las directrices o deba ver cuál es el patrón que el VIX está intentando respetar. Pero sí hay una pista, una muy buena pista, que es importante que yo comparta hoy con ustedes, que les puede ayudar a entender también qué es exactamente lo que ha estado ocurriendo el día de hoy. Fíjense, este gráfico. Este gráfico se le llaman los mercados oscuros. Para poder verlo, se puede ver de manera gratuita a través de la página Schysimetrics. Voy a dejarla en la descripción de este video. Es un poco complicado entenderlo, pero voy a intentar simplificarlo lo mejor posible. Está compuesto de dos líneas. La línea verde es el SP500 en gráfico diario. Estamos visualizando los últimos 6 meses del SP500 en este gráfico. Y la línea azul es el estado de compras o de ventas. Cuando se encuentra por debajo de la mitad, esta podríamos decir que es la mitad. Cuando se encuentra por debajo de este punto es porque la mayoría son ventas, perdón. Y en la medida en la que se desencadena hacia abajo es porque precisamente hay ventas muy fuertes. Y cuando se encuentra por encima de la mitad es que se denomina que hay compras en el mercado oscuro. Este mercado oscuro es bastante interesante porque aquí las compras que se hacen son muy grandes, pero son compras en el spot. Es decir, cuando el VIX se compra, el VIX vende SP500 para cubrirse frente al evento en donde sus inversionistas están cubriéndose. Es decir, uno compra VIX y el VIX vende bolsa, y es como una cadena natural. El precio de la bolsa va a bajar porque tú te estás cubriendo frente a ese evento y lo generas. Del mismo modo, cuando baja el VIX es porque alguien está vendiendo bolsa y en efecto la volatilidad tiene que caer. El VIX como tal mueve el precio del SP500. Otro evento fundamental que mueve el precio son efectivamente las compras grandes de los inversionistas. Y esas compras a veces es difícil verlas por sí mismos, porque pues, frente a las coberturas o a las ventas de coberturas del VIX, muchas veces se disfrazan los movimientos naturales que está teniendo el precio. Entonces este indicador es perfecto porque me indica a mí solamente los movimientos de las compras
que se están dando por parte de los insiders o por parte de las grandes manos fuertes, de ballenas, por decirlo de alguna manera. Personas como Elon Musk mueven el precio del SP500 cuando compran Tesla, que Tesla cotiza aquí, es precisamente generando compras o ventas en este mercado. No usan el VIX a menos de que compren VIX específicamente, pero cuando ellos compran o venden sus acciones, se ve reflejado en esta línea azul. Cuando se superan las ventas, como les digo, cae, y cuando las compras son muy fuertes, se sube. Ahora quiero que vean esta divergencia tan particular, porque es aquí en donde está la clave de lo que pasó ayer. Podemos ver que desde esta fecha es el 28 de abril. Desde el 28 de abril, cada vez que el SP cae, las compras suben. O sea que se están comprando las caídas. Y cuando el SP 500 se recupera, se vende un poco, pero si se dan cuenta, se sigue respetando una estructura alcista. Y luego vuelve a caer, y esto fue precisamente el cierre de mes de abril, y se compra con fuerza. Y luego, precisamente, ya con la reunión de Jerome Powell tuvimos un movimiento alcista muy importante y nadie compró. Es decir, que todo el movimiento que se vio con la subida de Wall Street el día en donde Jerome Powell dio su discurso fue cierre de cortos, venta de VIX y nadie compró, más bien se vendió un poquito, se vendió un poquito. Pero el día de ayer es todavía más interesante y más importante. Hubo caídas masivas generalizado, pánico, noticias por todos lados, todos corriendo y las manos fuertes comprando a manos llenas. Hicieron mercado. Se compró a manos llenas todo lo que estaba cayendo como si no hubiera un mañana y vemos que el SP500 en vez de subir porque compran, cae. Porque claro, el VIX el que lo termina de derribar. ¿Y por qué exactamente no se está generando esta correlación? Pues es muy sencillo. Ellos están comprando acciones, pero tienen miedo de que el mercado caiga. Entonces, compran acciones y compran volatilidad. Y cuando compran la volatilidad, el SP500 cae. Cuando el SP500 cae, les da oportunidad para volver a comprar más a mejor precio. Y luego vuelve a comprar volatilidad porque al aumentar su exposición comprando más capital de lo que estén comprando, se sienten más asustados y al aumentar su exposición al riesgo, pues deben comprar una cobertura de riesgo que es el VIX. Y el VIX vuelve a generar el mismo efecto una y otra vez. Pero eventualmente, o va a haber una venta masiva de lo que han estado comprando, pero no lo van a comprar, no van a vender a pérdida, evidentemente. Van a vender en alguna oportunidad cuando el SP500 se recupere. O va a haber un cierre de cortos nuevamente en el VIX, va a caer la volatilidad y obviamente el precio se va a disparar un poco de la mano con las compras que se han estado viendo en este mercado. Este es un indicador bastante fiable, pero a mí no tienen que creerme absolutamente nada. Es mejor que lo evalúen por ustedes mismos viendo el link que pongo en la descripción de este video sobre este indicador. No, el detalle es que no ocurre tan al momento, es decir, a veces el movimiento no te da tiempo de predecirlo. Por ejemplo, si simplemente echándole un vistazo, podemos ver que a veces hay ventas un día muy fuertes y masivas y al otro día se revierte. Pero en este caso, que se puede ver que es un transcurso que ya lleva una semana y esta fuerte divergencia, normalmente tiende a tener la pista buena. Por ejemplo, cuando estábamos viendo los mínimos a principios del mes de marzo, antes de la reunión de Jerome Powell, si se dan cuenta, no había un nivel de ventas tan masivo como lo que había estado viéndose en los primeros días de enero, con todo y que ya estábamos en guerra. Y en este punto, cuando estábamos en las partes más críticas, comienzan a salir compras bastante interesantes y cada vez más interesantes. Y en efecto, era porque el mercado se estaba dando la vuelta, preparándose hasta finales de marzo para los movimientos que estaba alcista. Aquí compran los que saben, es decir, los insiders, los dueños de las compañías invierten en sus propias compañías sabiendo perfectamente lo que están haciendo. Y es por eso que ver ese tipo de divergencias te da una serie de pistas bastante interesantes. Difícilmente se dan divergencias tan fuertes como la que estamos viendo hoy. Normalmente son de pocos días de poderse aprovechar, pero en esta oportunidad, opción A, va a seguir habiendo un aumento de coberturas y eventualmente también esto va a caer y esa va a ser la caída buena. O al revés, van a vender volatilidad, dejarán que el precio suba y cuando el precio esté justamente arriba vamos a ver un efecto como este, en donde ya no siguen comprando, pero el precio sigue subiendo.
Se dan cuenta que el SP a partir de este punto sigue subiendo, pero justamente a partir de aquí ya no siguen las compras. Puede que ocurra este evento que están comprando por la parte baja, como lo hicieron aquí, y luego cuando estén en la parte alta es que comienza a lateralizar y caer. O sea, son las dos probabilidades, y yo me inclino por la segunda. Este es el indicador adelantado y probablemente en lo que vendan volatilidad vamos a subir. Puede que incluso eso comience a darse a partir de hoy, porque como les estoy mostrando, el indicador de volatilidad ya se encuentra por unos máximos bastante interesantes. Es decir, no es fácil verlo por encima de 30 y estando ya en este punto, lo más probable es que para cuando abra el mercado de volatilidad comience a caer ligeramente. Y no podemos especular que lo vayan a estar rescatando constantemente con esas compras. Es más, si se dan cuenta, el mercado del SP500 cada vez busca mínimos más mínimos, pero igual se sigue comprando más, pero no, eso no está afectando su precio de manera positiva. Entonces, ahora sí, vamos a seguir con el análisis técnico y vamos a hablar de soportes y resistencias importantes para el día de hoy. La resistencia más importante que podemos encontrar es la misma que estábamos viendo en el gráfico diario, que es esta primera línea blanca que tengo dibujada acá, el soporte de la unión de mínimos que ha estado respetando el precio durante el año y actualmente se encuentra en los 37.400. Recuperar ese punto es clave, con un cierre preferiblemente en el gráfico diario. A nivel precisamente de verlo en una temporalidad más pequeña, más bien puede ser que sea la oportunidad perfecta para abrir un corto. De todas maneras, ya tenemos demasiadas resistencias por la parte de arriba. Me refiero específicamente a nivel técnico, las que se han estado conformando por los compradores atrapados. Y es importante esperar a tener algún tipo de confirmación en un mercado tan volátil como este. Pero vuelvo y les repito, al menos hay una muy buena pista de que el mercado no está tan listo para caer como parece. No solamente por este que les digo del indicador de los mercados oscuros, sino porque el mercado nunca cae cuando el VIX está alto. Porque cuando estás cubierto para un evento, el evento no ocurre o se posterga. Hasta que no se acorrale el VIX y el VIX se acorrala con un mercado subiendo, esa es la clave. Si el mercado vuelve a subir, es la probabilidad más alta en donde se pueda entonces aprovechar una posibilidad de operar el mercado a la baja. Aquí donde está ya no va a caer. ¿Por qué? Por el exceso de posiciones de cobertura que existen. Es más, ir a quitarle su dinero a esas coberturas es la primera opción que tiene el precio. Porque en este punto hay demasiado miedo generalizado en el mercado y nadie se espera que pueda subir luego de este movimiento que, como les digo, a nivel de velas se llama envolvente bajista y la ruptura de este soporte tan importante. Es ahí donde se encuentra la clave del día de hoy, en ver si el precio realmente llega a tener un movimiento significativo al alza y logra consolidarlo. De no consolidarlo, es el momento perfecto para aprovechar un movimiento a la baja y operarlo. Porque de simplemente intentar pensar en tomar una posición aquí a la baja, me parece que no es nada probable que tenga éxito. No es nada probable que nos vayamos a ir a los 27.500, que es justamente el objetivo técnico de rompimiento de este canal de consolidación. Es precisamente a eso a lo que me refiero, pensar que hoy mismo es el momento clave para cubrirse frente a ese evento, no me parece que sea lo más probable. Me parece que lo más probable es que primero se aperturen el mercado de Wall Street, se acorralen a las posiciones a la baja, haciendo subir el precio. Y eso va a generar una bola de nieve, va a bajar el VIX va a hacer que el mismo mercado suba y eso probablemente nos pueda llevar a intentar visitar, como les digo, los $37.500, $38.500. Y si no lo logra sostener, porque justamente por encima de los 38.500 ya me encontraría por encima de este soporte, por encima nuevamente de esta unión de resistencia, pudiendo ser entonces la probabilidad nuevamente de tener un mercado alcista. Por eso es lo clave, determinar a esperar una consolidación. Claro, no sirvió de mucho hace 2 días, pero como les digo, hay bastantes pistas que me pueden indicar que todo este mercado bajista se está dando por un exceso de compras y de coberturas y que del cierre de coberturas próximo que pueda haber puede ser la pista buena.
y que al contrario, ver que el VIX simplemente retrocede un poco y se vuelve a dar la vuelta y que nunca logro superar con una consolidación el punto de los $37.500, que es en donde se encuentra actualmente esta resistencia, me parece a mí que vendría siendo la clave para poder aprovechar de abrir una posición con un stop, puede ser por encima de los $40.000 siendo generoso, o simplemente un stop por encima de los máximos que se hayan generado para cuando se muestre la divergencia, de ganar o de cubrirse frente a ese evento. Y entonces, como les digo, es cuestión de esperar a ver cómo responde hoy viernes el mercado de Wall Street. En la descripción de este video tengo cómo funcionan los indicadores con los que trabajo para encontrar ese tipo de divergencias que les estoy comentando. Normalmente me sirven de mucho para tomar bastantes posiciones. Y bueno, compañeros, si tienes alguna duda puedes dejármela en la caja de comentarios. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego.